Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en este momento. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos compartiendo hoy desde Madrid, España. Vamos a meditar hoy Mateo capítulo 9, versículo 9 y siguiente. El Evangelio nos coloca hoy ante la conversión de un hombre llamado Mateo, que era un hombre encargado de cobrar los impuestos para Roma. De lo que estoy estudiando les voy a comentar un poquito de lo que he aprendido. Cafarnaúm era un lugar muy transitado, muy concurrido, muy comercial. Y era un lugar grande. Por ahí decían que Cafarnaúm era una ciudad que al tiempo de Jesús más o menos tenía unos 10.000 habitantes. Jerusalén tenía más o menos 30.000 habitantes. Por eso en Jerusalén había un hombre llamado Herodes, que era el rey. Y estaba Poncio Pilato en el tiempo de Cristo. Poncio Pilato, que era el encargado de las guarniciones, de los generales, de los soldados, de los centuriones, de las personas que los custodiaban y trabajaban para Roma. Y tenía roces y tenía choques con Pilatos y Herodes tenían roces. Cuando mandan a Jesús a morir, Pilatos da el edicto y da la orden, se reconcilia, se hacen amigos. Pero este lugar, Cafarnaúm, donde hoy nos relata el Evangelio en San Mateo, no era tan grande, pero era considerablemente grande, por tanto, necesitaba ser custodiado. Bueno, de hecho, en estos días leíamos cómo el centurión llama a los judíos y los manda donde Jesús y le dicen: mi criado está enfermo, ¿se acuerdan? Ven tú a imponerle las manos y mi criado sanará. Y Jesús dijo: voy. Y cuando iba llegando, le mandó un recado. Y los judíos le dijeron: es bueno con nuestro pueblo, les construyó hasta una sinagoga. Se habla de la sinagoga de Cafarnaúm también. Cuando Jesús vio que lo que dijo el centurión, dijo: qué fe tan grande. Que el centurión diga, con una palabra que diga: mi criado sanará, porque yo que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes, le digo a uno: viene, va y haga esto y hace caso. Jesús dijo: no he encontrado una fe tan grande en Israel. Y le sanó al criado. En este ambiente también están los recaudadores de impuestos. Roma tenía las guarniciones, una legión, eran 100 soldados, y aquel centurión encargado de la centuria, que eran 100 soldados, estaba ubicado en Cafarnaúm. ¿Y por qué estaba ubicado? Porque al haber 10.000 personas, al haber una cantidad grande de gente, ellos tenían que custodiar y tenían que cuidar. Bueno, en este ambiente también Roma tenía los llamados recaudadores de impuestos, que quitaban los impuestos a la gente para mandarlos a Roma. Y como ahí se cobraban impuestos, entonces había una guarnición. Roma mandaba a los soldados a custodiar el dinero, el oro que se recobraba. Por eso les explico todo esto, para saber por qué, que es lo que me han explicado en clase y era el complemento que necesitaba. En las clases lo he aprendido.
¿Por qué Roma tenía recaudadores de impuestos? Mateo trabajaba para los romanos. Pero no solamente eso, la cultura y la mentalidad de Mateo era algo distinta a la mentalidad judía, a la cultura judía. A lo mejor no sabemos de dónde era, si era romano, si era judío, pero trabajaba para Roma, era una persona de confianza. Los romanos no tenían la misma fe que los judíos. Cuando Mateo, cuando Mateo siente la presencia de Jesucristo, cuando Mateo escucha hablar de Jesucristo, escucha a Jesús, Mateo siente curiosidad, Mateo siente atracción y Jesús se va a acercar a ese lugar donde está el recaudador de impuestos, que es un pecador, porque robaba. Mateo no era un santo. Mateo era una persona que robaba, es decir, que colocaba y cobraba y se quedaba con el vuelto, con el cambio. Él mismo se encargaba de sacarle el dinero a la gente y guardar parte en sus bolsillos y mandar parte a Roma. Dice la Biblia que era una persona rica. Y fíjense que es el evangelista San Mateo luego va a escribir un evangelio. Y para escribir el evangelio no crean que es fácil, pero es una persona estudiada. Mateo sabe escribir, Mateo sabe sacar cuentas, Mateo era una persona preparada, Mateo era una persona que no se dejaba engañar, no solamente era ladrón. Mateo era una persona que Roma escogió y había adoctrinado para que hiciera su cargo. Luego, cuando escribe Mateo, cuando escribe la palabra, el Evangelio de San Mateo, pues ustedes pueden ver que pueden tener tinta, puede tener pergaminos y puede escribir con tranquilidad. Sabe varios idiomas, sabe el hebreo, sabe el arameo, sabe el griego y escribe la palabra de Dios. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Era una persona preparada. Pero ¿cuál era el problema? Que estaba sentado en el lugar equivocado, que estaba cobrando impuestos y trabajando para el César, que en ese momento el César era una persona muy importante, que en ese momento el César era una persona que se creía un Dios. Cuando Jesús se acerca a Mateo y le dice, sígueme, dice la Biblia, él se levantó y lo siguió. Y después de haberlo seguido, le ofrece una comida a Jesús. Le ofrece una cena, un almuerzo, una comida a Jesús. Y estando Jesús en la casa de Mateo, escuchen bien, Mateo era una persona muy social, muy conocido, muy popular, porque era el que cobraba los impuestos. Todas las personas lo odiaban y lo amaban. Lo odiaban porque tenía que pagar los impuestos a juro y lo amaban porque si alguien no tenía cómo pagar, podía hablar con Mateo y él miraba la manera de darle un plazo, buscaba la manera de darle un tiempo para que pagara. Era un personaje. Por tanto, los fariseos eran amigos de Mateo. Los fariseos tenían bastante dinero y Roma obligaba a todos a pagar impuestos. Y los fariseos, por ser amigos de Mateo, le rogaban y le suplicaban que le bajara los impuestos. Conversaban con Mateo. Lo cierto es que Cristo fue a esa casa, donde era un lugar de encuentro de muchas personas importantes, de muchas personas conocidas, tanto que el evangelista dice, este come con pecadores, con publicanos. Ese lugar de Mateo no era un santuario, no era un lugar bueno, era un lugar donde Jesús fue y se encontró con pecadores. Donde Jesús fue y se encontró con gente, bueno, de mala vida, de malos comportamientos, de malas aptitudes, de robos, de todo lo demás. Pero eran seres humanos y eran hijos de Dios. Y entonces Jesús, cuando ve que los fariseos vienen a abordarlo y vienen a atacarlo, atacan a los discípulos. Porque los discípulos no se quedaban atrás, iban donde Jesús iba. Y le dicen, ¿por qué tu maestro come
con publicanos, come con pecadores. Si eso no está bien, que él vaya a esa casa, que él participe de ese hogar, que él ¿no es que es el maestro? ¿Cómo conocían a los pecadores? ¿Cómo conocían? Por el trato, por el compartir. Los fariseos eran agazapados. Los fariseos en público cuidaban las apariencias y cuidaban todo, pero en privado conocían a la gente, sabían quién era la gente, hablaban con la gente, tenían sus encuentros con la gente. A ellos también les tocaba ir a esa casa a pagar impuestos. A ellos también les tocaba ir a ese lugar a pagar sus impuestos. Y tenían contacto. Y entonces cuando le reclaman a los discípulos de Jesús, ¿por qué la actitud de Jesucristo juntarse con un centurión, juntarse con un Mateo pecador? ¿Por qué su maestro se junta con una mujer pecadora? En estos días el Evangelio hablaba de ella. ¿Por qué lo hace? Es Jesús donde dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ojalá ustedes y yo comprendamos esta palabra hoy. Que no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No son las personas que no tienen ninguna enfermedad espiritual los que necesitan del médico de las almas de Jesús, sino los enfermos. Me llama la atención mucho la historia del santo cura de Ars. El santo cura de Ars fue enviado a un lugar llamado Ars, no porque fuera el más importante, no porque Ars fuera el más significativo. Fue enviado a Ars porque era un pueblito olvidado, porque era un pueblito apartado donde la cultura de las personas eran de clase humilde, de clase baja, y donde no iba a haber mucho revuelo y escándalo. Porque el santo cura de Ars no era el más erudito, no era el más preparado, sino que era una persona muy difícil para entender los estudios. Era complicado para él la habilidad, la sabiduría, el entendimiento. Y cuando llegó, narra la historia, que pocas o poquitas personas iban al templo, iban a la iglesia. Y fue enviado a ese lugar donde había muchos enfermos de las almas, muchos enfermos del espíritu. Personas que caminaban, vivían y existían, pero espiritualmente estaban medio muertos. Y allá fue enviado el santo cura de Ars, donde estaban los enfermos. Y desde allá comenzó aquel santo a evangelizar, a predicar, a llevar la palabra. Lo cierto es que logró la conversión del pueblo. Lo mandaron donde había necesidad espiritual y allá logró la conversión de las personas. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Cuando Jesús dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, nos está mostrando lo que dijo en otra parte, la mies es mucha, los trabajadores son pocos, rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a sus campos. Nos está mostrando el Señor que nosotros normalmente rezamos un rosario con una persona que quiera rezar. Leemos la Biblia con uno que tenga Biblia y tenga los mismos ideales que nosotros. Vamos a una misa con alguno que me haya invitado, convidado y vamos. Vamos a un retiro con algún miembro de la familia o con algún amigo, pues que quiera ir al retiro. Pero nos está enseñando el Evangelio que esos enfermos del alma que no van a la misa, que no les gusta ir a los retiros, que no les gusta rezar un rosario, que no les gusta leer la palabra, que no quieren nada con Dios, nos está enseñando el Evangelio que están siendo desatendidos. Que esas personas bien trabajadoras como Mateo, bien esclavas de su trabajo como Mateo,
que bien se sientan a trabajar, a trabajar y a trabajar y ahí se quedan trabajando. Ellos también necesitan de Dios. Ellos también necesitan de la palabra. Ellos también necesitan de los evangelios, de la misa, de la lectura de la palabra. Mire, una de las cosas, y cuando comenzaba lo decía, por las cuales yo predico, evangelizo y llevo la palabra a través de las redes sociales, es porque yo sé que detrás de ese celular hay muchos Mateos. Mateos trabajadores, Mateos abnegados. Detrás de ese celular hay muchos Mateos que están sentados en sus oficinas, que están con una escoba en la mano trabajando. Muchos Mateos que están en sus puestos de trabajo y desde ahí escuchan el evangelio. Y son miles y miles y millones de personas que están ahí, que están escuchando, que están esperando, que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan del evangelio, que necesitan del mensaje. Muchos. Y esos Mateos y esos muchos que están escuchando la palabra de Dios están empezando a seguir a Jesús. Están empezando a ir a la misa. Mire, cuando me escriben los correos, los mensajes, me entregan las cartas, la gente dice: Padre, desde que me llegó el evangelio, he empezado a seguirlo, a escucharlo, a meditarlo. Esa palabra, ese evangelio que usted predica, yo no lo oía, ahora lo oigo todo el tiempo desde mi trabajo, desde mi casa, en mi carro, en cualquier lado. En todos lados lo están haciendo. Y esos Mateos que están escuchando la palabra, que están escuchando el evangelio a través de una radio, en estos días le mandaba un saludo, no recuerdo bien el nombre de la radio, pero le mandaba un saludo a la gente que lo está oyendo a través de las redes sociales, de la radio y de la televisión y de las redes sociales. Están necesitados de Dios y son Mateos que están en su casa y no tienen la oportunidad de ir a misa todos los días. No tienen la oportunidad de hacer oración todos los días. No tienen la oportunidad de leer la Biblia todos los días. ¿Y qué es lo que hago yo aquí? Como Jesús, diciéndole: vamos a seguir a Jesús. Ahí les paso el evangelio. Ahí les paso la misa. Ahí les paso las enseñanzas. Vamos a seguir a Jesús. Muchos Mateos que en su trabajo y en su hogar tienen un tiempito para Cristo. Tienen un lugar para el Señor. Tienen un lugar para llenarse de Dios. Y esa es mi tarea. Ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hago y eso es lo que me quieren negar a hacer. Que la gente se llene de Dios. Que la gente se llene del Señor. Que la gente se llene de la palabra de Dios. Que la gente se llene de este mensaje. Eso es lo que no quieren que yo haga. Eso es lo que están deteniendo. El trabajo de ir por las almas perdidas, de ir por las almas descarriadas, de ir por las almas que necesitan y quieren llenarse de Dios. Esa es mi tarea. Que miles de personas escuchen la palabra, que miles de personas escuchen el evangelio, que miles de personas se alimenten de la palabra. Esa es mi tarea. Ahora, si usted no sabe lavar, pues usted me presta la batea. Si usted no sabe predicar, pues entonces usted me presta sus redes sociales para yo predicar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Compartir. Cuando Mateo se convierte, cuando Mateo cambia, cuando Mateo se encuentra con Cristo, lo recibe, lo acepta y sus amigos también. Por eso los fariseos van a criticar a Jesús y van a decir: este come con publicanos, este come con pecadores. Claro, sus amigos también se convierten y los amigos de Mateo también escuchan la palabra. No se quedan sordos, no se quedan indiferentes. Porque Mateo la escuchó y la compartió con ellos. Porque Mateo la escuchó y ellos estaban en esa casa. Y precisamente esa palabra de Cristo llegó a todos. Y ese mensaje de Cristo llegó a todos. Esa invitación llegó a todos. Y fíjense tan bonito el evangelio. Mateo no fue egoísta. Mateo escribió un evangelio. Mateo escribió la palabra de Dios. Y es la que hoy leemos y nos llega a nosotros. ¿Qué haces tú?
porque la palabra de Cristo se difunda. ¿Qué haces tú? Porque la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones del mundo. Lo compartes, lo difundes, lo riegas, lo pasas a otras personas o no lo haces. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu trabajo? Compartirlo. El mío es predicarlo. Y he llevado más palo que gata ladrona por predicarlo. Las correcciones, los regaños, las llamadas de atención mía son por predicar la palabra de Dios. Y a usted llega explicada, limpia, pura, bien colada y bien servida en bandeja de plata todos los días. Pero usted como Mateo lo comparte. Usted como Mateo difunde el evangelio. Usted como Mateo es capaz yo siempre se lo digo, ya tiene una lista de WhatsApp, ya tiene una lista en el Facebook, en sus redes sociales, copia el enlace y lo difunde por sus redes sociales, lo comparte en sus redes sociales. ¿Lo hace o no lo hace? Miren, yo les confieso algo. Normalmente a mí no me gusta andar en entrevistas, no me gusta andar en momentos muy particulares con gente que a veces me llama, mire, vamos a hacer una entrevista, mire, vamos a hacer esto, ¿no? Si a mí me llaman y me dicen, vamos a predicar juntos, vamos a predicar juntos. Esa es la tarea. Y no lo hago porque normalmente no me gusta porque la gente agarra y mira que el padre es bien trabajador y mira que el padre es bien echado para adelante y todos los días predica. Y no es una persona, los que entrevistan, algunos, no son personas que agarran las enseñanzas. Oye, el mensaje está muy bueno, el evangelio está muy bueno, lo voy a compartir. No son personas que normalmente lo comparten, no son personas que lo difunden. Yo recuerdo mucho cuando estaba comenzando y a mí nunca se me olvida, hay un canal que me dio la mano y me ayudó mucho que se llama Sangre y Agua. Sangre y Agua. Y cuando yo estaba comenzando a predicar y estaba comenzando a evangelizar, un día les dije, déjenme también predicar en su canal, déjenme también evangelizar. Ellos me dijeron, muy bien, padre, necesitamos hacer eso, necesitamos predicar. Y me dieron chamba, me dieron trabajo y me dejaron. Ya después, con esto del derecho de autor, con que no se pueden repetir los videos, ya YouTube nos regañó a los dos, nos mandó un comunicado de que no se podía el mismo video compartir el original. Agarrar el video original, descargarlo y colocarlo en otro canal, que eso no estaba permitido. Que no les pido que hagan eso, porque les van a cerrar los canales. Lo que les pido es que agarren el enlace y lo compartan. Y al usted compartirlo, no hay ningún problema. Ahora, descargarlo y usted pasarlo como si fuera suyo, como si fuera trabajo suyo, pues lo van a regañar. En YouTube le van a mandar una amonestación, porque eso se llama copyright, derecho con derecho a autor. Yo no sé cómo se llamará, aunque los videos de nosotros no tienen esto. Y esos hermanos de Sangre de Agua me dieron la oportunidad de trabajar. No solamente hablaron conmigo, sino que pude predicar y pude evangelizar y llevar la palabra. Son Mateos que difunden la palabra de Dios, comparten el evangelio. Por eso, más que una entrevista, más que poder hablar y dialogar, es difundir la palabra de Dios. Y ese es el trabajo suyo, el trabajo mío. Todos los días a veces llegan y me dicen, padre, pero es que hoy no me llegó el evangelio, pero es que hoy no me lo compartieron. Pues si está en YouTube, y usted sabe que está en YouTube, ¿qué tiene que hacer? Pues en YouTube usted escribe Padre Marcos Galvi, así como escribe la canción Dale a tu cuerpo alegría Macarela, voy a ver cómo hacer comida, así como dice usted una receta para yo no sé qué, pues ahí en YouTube usted le dice a su teléfono, búsqueme eso y se lo busca, o le dice a Alexa, póngame Padre Marcos Galvi el evangelio de hoy, o Google, colóqueme Padre Marcos Galvi el evangelio de hoy, o Siri, póngame Padre Marcos Galvi el evangelio de hoy. Hoy con la tecnología es tan fácil buscarlo, escucharlo y después voy a copiar el enlace, lo voy a compartir. Voy a copiar el enlace, lo voy a colocar en mi perfil de Facebook, en mis redes sociales, para que la gente lo tenga. Hice una lista. Aquí en la lista tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis familiares que se han ido al extranjero. Tome, lo voy a mandar.
Tengo una lista de aquellas personas que les mando dinerito de ese que yo trabajo mensualmente, pues yo le voy a compartir el evangelio y que me hagan un resumen. Mis hijos están lejos, voy a hablar con ellos, les voy a compartir el evangelio. Mis familiares no están aquí, están en otro país, allá les mando el evangelio. Mateo tenía amigos y esos amigos los invitó a su casa para que escucharan a Cristo. Usted tiene amigos. ¿Qué hace con sus amigos? ¿Qué les manda? ¿Qué contenido? ¿Qué les difunde por redes sociales? ¿El evangelio? ¿La palabra de Dios? ¿Las sagradas escrituras? ¿O tonterías y bobadas? Este chiste, este cuento, esta anécdota, esta noticia, la comparto, la difundo, la riego, pero el evangelio no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Mateo llamó a sus amigos, los invitó a su casa y todos los amigos de Mateo ahí estaban. ¿Qué pasó con los fariseos? Pues se pusieron bravos, delicaditos. No les gustó que Jesús se les hablara, que Jesús les conversara, que Jesús les hablara. No les gustó. Como le tenía miedo a Cristo, llamaron a los apóstoles. Ven para acá, discípulo. ¿Por qué es su maestro? ¿Por qué ese Jesús? ¿Por qué? Y llaman a los discípulos para afear la imagen de Jesús. Y llaman a los discípulos para decirle, meterle casquillo, meterle piojos en la cabeza. Y llaman a los discípulos para confundirlos, para enredarlos. Fíjense lo malo que eran los fariseos. ¿Cómo actuaban? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué tu maestro? ¿Por qué tu Señor? ¿Por qué a quien ustedes siguen come con publicanos y pecadores? Y eso no lo dice la palabra. ¿Por qué? Ah, caramba. ¿Qué querían? Que los discípulos dejaran de seguir a Cristo. ¿Qué querían? Que los discípulos dejaran de ver que Cristo hacía las cosas bien. Querían sembrar la cizaña. Querían sembrar cosas malas. Pero Jesús los escuchó. Pero Jesús les habló. Y así nos vamos a encontrar con gente metedera de cizaña. Gente mala. Usted que se lo pasa escuchando a ese cura todo el tiempo. Usted que se lo pasa ayudando a ese padre todo el tiempo. Ahí sentado, a mí no me mande eso. Yo no escucho a ese cura. Ese cura habla mucho. Ese cura yo no sé qué. Pobrecito es de Venezuela. Qué bueno va a salir de Venezuela. Así habrá gente cizañosa. Díganme usted si nos ha encontrado. Usted que es un santurrón, usted que es un fanático. Usted que lo pasa ahí dando el golpe de pecho, ratón de iglesia. ¿No les ha pasado? ¿No se han encontrado con fariseos que al verlos a ustedes siguiendo a Cristo y siguiendo las enseñanzas y escuchando el evangelio, le van a decir cosas, le van a murmurar cosas? Siempre nos vamos a encontrar gente así. Miren tan bonito este evangelio. Miren tan bonito. Pero Jesús sale a la defensa. Jesús sale y dice, oye, no son los sanos los que necesitan del médico. No son ustedes que están buenos y que están santificados. No son ustedes. Aquí los que necesitan del médico son los enfermos. Y aquí estoy en un hospital. Estos son unos ladrones. Estos son unos borrachos. Estos son unos vividores. Estos son personas malas. Y aquí vine a hablarles y a llamar a uno para que ese uno se cargue, se lleve a sus amigos y se los invite y vengan muchas conversiones. Jesús buscó a Mateo, lo llamó para su seguimiento y a Mateo lo siguieron los pecadores y los publicanos. Por eso en otros pasajes la Escritura dice que a Cristo lo decían que era un borracho, amigo de pecadores, amigo de publicanos, porque ese era el lugar donde Jesús estaba rescatando a la gente. Porque ese era el lugar donde Jesús estaba llamando a los discípulos, llamando a la gente para que lo siguiera. A Jesús lo llamaban de esta manera porque Cristo buscaba la manera de llevar a Jesús, de llevar a la gente a Dios. Usted puede leerlo en San Lucas capítulo 7, versículo 36. Y usted se va a dar cuenta de aquella mujer que tenía, de la que habían salido 7 demonios, que fue y lo tocó los pies. Y el fariseo decía, si este fuera un profeta, supiera qué persona lo estuviera tocando, supiera que esa mujer es una pecadora. Y Jesús le dio una explicación. Quiero leerles Lucas capítulo 7, versículo 31, para que ustedes vean cómo Jesucristo era considerado por los fariseos.
Para que ustedes vean que Cristo lo trataban de comelón, de borracho, de amigo, de publicanos. Oigan, así lo trataban. Y Jesús iba con ellos y los rescataba y los llamaba. Me hace acordar ahorita de Juan Bosco. Antes de leerles, vaya buscándolo. Mateo 7:31. San Juan Bosco. ¿Qué hacía San Juan Bosco? Iba donde estaban los jóvenes que fumaban droga. Iba donde estaban los jóvenes que tomaban aguardiente. Iban donde estaban los jóvenes que robaban. Y les decía, no pasen frío. Vamos al lugar que yo les tengo preparado. Tengo un orfanatorio. Allá pueden pasar la noche. Allá hay camas, allá hay sábanas, allá hay comida. ¿O prefieren quedarse ahí? ¿Y qué hacía Juan Bosco? Pues se llevaba a esos marihuanos, a esos borrachos, a esos jóvenes perdidos con el alma torcida. Y allá los llevaba. ¿Y qué les hacía? Los colocaba a orar. Ellos no querían. Les daba la misa, no querían. Les hablaba de Dios, no querían. Los invitaba a confesar, no querían. Y tanto insistía y tanto buscaba la manera y le pedía a Dios que esos jóvenes empezaron a cambiar los corazones. ¿Y qué decían de Juan Bosco? Que era un amigo de ladrones, de borrachos, que todos los jóvenes malos eran sus amigos. Y hablaron de él. ¿Cuántas conversiones no logró Juan Bosco? ¿Cuántas personas no lograron cambiar de vida? ¿Cuántas personas no mejoraron? ¿Cuántos jóvenes no fueron rescatados? Un Domingo Sabio, un Miguel Magone. Un día leí un libro que se llama Miguel Magone, el vago que llegó a ser santo, de San Juan Bosco. ¿Y cuántas personas no lograron cambiar sus malas actitudes? Pero ¿qué decían de Juan Bosco? Cosas malas. Hasta matar querían. En una de sus historias ya le querían matar. Fue un perro que lo salvó. Lea algún día la historia de este santo, San Juan Bosco, para que usted se dé cuenta. Yo de niño mi mamá me la contaba. Oigan, Lucas 7:31, ¿qué decían de Cristo? En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Escuchen. Porque vino Juan, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen ustedes, este es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Lucas 7:34. ¿Qué decían de Jesús? Que era un comelón, un glotón, un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Sí, Cristo era amigo de publicanos y pecadores. Y llamó a Mateo, que era un publicano, que era una persona que le trabajaba a Roma. Y lo llamó para que lo siguiera. ¿Y sabe qué hizo Mateo? Lo siguió. Y como era un hombre estudiado y como era un hombre preparado, Mateo logró invitar a todos sus amigos. Era una persona influyente. Mateo era un influyente en la sociedad. Y llamó a todos sus amigos. Hoy que se habla de influencer, Mateo era ese. Influyó en sus amigos e invitó a los amigos. Vengan para acá, vamos a comer. Y en plena comida trajo a Jesús y se los presentó. Y no solo ese hombre influyente en la sociedad logró que muchos de esos ladrones, pecadores, sinvergüenzas se convirtieran. Pero no solo eso. Mateo logró seguir a Jesucristo y nos escribe el Evangelio de San Mateo que hoy día tenemos nosotros. ¿Valió la pena o no valió la pena la conversión? ¿Valió la pena o no valió la pena que Cristo llamara a Mateo? ¿Se hizo bastante con la conversión de Mateo o no? Que a ustedes y a mí nos llegue un evangelio, que a ustedes y a mí nos llegue la palabra de Dios, es una bendición bien grande. Cristo necesita gente trabajando en la iglesia, necesita maestros, necesita doctores, necesita ingenieros, necesita arquitectos, necesita gente preparada. Miren, yo les cuento la experiencia que a mí me pasó por allá en una comunidad que me admiró mucho.
y cuánto estima y respeto le tengo a esa comunidad. Cuando una vez quería construir una iglesia, tuve problemas, tuve dificultades, no fue fácil, no recibí ayuda por parte de fuera, sino ustedes fueron los que me ayudaron y me tendieron la mano para construirla, entre todos la hicimos. Pero recuerdo que en ese lugar había, bueno, todavía está, hay una arquitecta, un arquitecto, una mujer. Y yo recuerdo que cuando empezamos los proyectos de construir la iglesia, ella estaba yendo a misa y estaba escuchando las predicaciones y estaba escuchando la palabra. Pero hay una dificultad. La dificultad mía es que yo no ando preguntando a qué se dedica, usted qué hace, cuál es su trabajo. Eso a mí no me gusta preguntar. Y no me gusta preguntar para no tener una concepción o una valoración de la gente de acuerdo a su estatus. Para mí todos son hijos de Dios, todos valen, todos somos iguales. Y la mujer que estaba ahí, escuchando las misas, escuchando las prédicas, un día se me acercó. Me dijo, padre, me pongo a la orden. Yo la miré y le dije gracias. Me dijo, yo soy arquitecto. Soy graduada, tengo esto, tengo aquello, y yo le puedo ayudar a hacer la iglesia. Yo pelé los ojos y ¿de verdad? Dios puso a la gente, miren. Dijo, sí, yo le puedo hacer el plano. Eso sí, no me debe nada, padre. Lo voy a hacer como un regalo a Dios y a la iglesia. Qué mujer más hermosa. Y a mí se me encresparon los pelos y yo quedé, porque es algo costoso, es algo caro. Y es algo que se necesitaba, los planos. Y empezó esa mujer a trabajar. Y empezó la mujer a pasarme planos y a mostrarme ejemplos. Y ella iba haciendo y le decía así, le decía no, la puerta por aquí. Y cuando me pasaba todo eso, yo me rascaba la cabeza porque yo no entiendo de planos. Y me mostraba. Y cuando ya empezamos a hacer la construcción, ella iba. Y hablaba con el obrero, con el encargado, con el que estaba haciendo la iglesia, con Néstor. Y le decía así, 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 así. Y Néstor le decía que entendía un poco de garabatos ahí que hizo, y dibujos y rayas. Y el obrero, el primo, entendía todo y eso fue lo que hicimos. Y yo decía, náguara, qué bonito. Y iba levantando, iba arreglando, el primo iba haciendo todo lo que tenía que hacer y la mujer le iba dictando. Qué hermoso, qué bello. Lo cierto es que la iglesia se construye, la iglesia se hace, gracias a Dios y a esa mujer que estaba ahí. Y a esos obreros que fueron a hacerla. Y a ustedes que nos ayudaron, que lo harán, y a toda la gente. Gracias. Si ella no fuera estado, una cantidad de dinero gastada en que solamente nos hicieran un plano. Una cantidad de averiguaciones y buscar qué arquitecto hiciera los planos. Ahí estaba la mujer. Y ahí nos tendió la mano. Y ahí nos ayudó. Y ahí nos dio la oportunidad de poder hacer lo que teníamos que hacer. Miren cómo es Dios. Llama a personas puntuales, como Mateo, como arquitectos, a la iglesia, para que ayuden, para que colaboren, para que traigan a sus amigos y tiendan la mano y ayuden y colaboren en algo que hacer. Mateo logró llegar a la iglesia, logró llegar a Cristo porque Él lo llama. ¿Y qué beneficio trajo un pecador, una persona que no conocía lo mejor de Dios, una persona que robaba, una persona mala? Porque Mateo no era lo maximito, no era bueno de comer asado, no era lo mejorcito. Logró escribir un evangelio, nos logró traer la palabra de Dios, logró que los pecadores escucharan a Jesús, logró que su casa se convirtiera, devolvió, dejó de robar, dejó de hacer esas cosas, siguió a Jesús, se hizo discípulo de Cristo, se hizo discípulo del Señor. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Por eso la palabra de Dios debe llegar a todos. Todos tenemos derecho, necesidad de saber de Dios. Y cuando, mire, le doy un consejo. Muchos de ustedes que saben de carpintería, saben de pintura,
saben de jardines. Muchos de ustedes que saben de limpiar, saben de arreglar, de acomodar, cambiar tejados. Ayuden en la iglesia. Ayuden en la iglesia. Ahí mismo en esa iglesia, un día se me acercó un señor y me dijo, padre, yo soy jardinero y yo le voy a hacer el jardín. Y ustedes vieran lo bonito que van los jardines de esa iglesia, gracias a ese señor. Y va y trabaja gratis. Y desde su trabajo sale y va un momentico y arregla y acomoda y luego se va a su casa. Porque hay mucha gente preparada detrás de cámara. Y hay mucha gente que tiene dones y talentos. Pero allá la iglesia, la parroquia mal pintada. ¿Y quién pintará la iglesia? Y los bombillos quemados, ¿y quién los cambiará? Y la casa curada en la iglesia sucia, ¿y quién la limpiará? Y los jardines bien feos, ¿y quién los hará? Los dones, los carismas suyos, colócalos al servicio. Eso fue lo que hizo Mateo. Vamos a escuchar el Evangelio para que ustedes observen cómo San Mateo logró el cambio, cómo San Mateo logró hacer las cosas distintas, cómo San Mateo logró mejorar muchas cosas. Oigan con atención. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1. Mateo 9, 9. En aquel tiempo Jesús vio, observó, analizó a un hombre llamado Mateo. ¿Dónde estaba ese hombre llamado Mateo? Presten atención y escuchen. Mateo estaba primero sentado. Cristo lo vio. Él estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos, en su trabajo, en su oficio, en su tarea, que no era la más digna, que no era la más ejemplar, pero que a él le beneficiaba bastante. Que ante los ojos de las personas era considerado un ladrón, un Judas, un traidor, porque si alguien no pagaba los impuestos podía ir preso. Tenía soldados, tenía mando, tenía poder. Era un buen cargo. Era una buena responsabilidad. Y aquí le hablo de manera especial a las personas que tienen buenos empleos, pero lastimosamente les toca ir los domingos a trabajar. A las personas que tienen empleos muy fructuosos, unos negocios muy buenos que le dan mucho dinero, pero lastimosamente les toca dejar a Cristo por quedarse en el trabajo y no ir a una misa un domingo, que es pecado y que está mal. Mateo estaba bien sentado y bien plantado y bastante beneficio que recibía sentado allá en la mesa de recaudador de impuestos. Dice la Biblia, Jesús se le acercó. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Lo llamó, vamos. Él se levantó y lo siguió. Conversaron, hablaron, se fue con Jesús. Jesús lo llamó, Jesús lo invitó. En su preparación, en su estudio, para Mateo le era beneficioso y era bueno cobrar impuestos porque era rico, porque tenía bastante. Para Mateo le era muy beneficioso sacarle el dinero a la gente y llenarse los bolsillos. Y de esa mesa, de ese lugar donde robaba, donde impartía juicios injustos, donde podía mandar preso a la gente, donde podía estafar, donde podía sacar su cuenta, de ahí lo llamó Cristo. Y hizo que se convirtiera, que cambiara. Mateo lo siguió, pero Mateo no se quedó solo. Mire lo que le decía, y se lo vuelvo a repetir. Mateo llamó a sus amigos. Mateo invitó a sus amigos, oigan. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Miren, Mateo llamó a sus amigos, les habló de Cristo, les dijo que estaba Jesús, vengan para que lo escuchen, vengan. Mateo fue una persona influyente. Mateo fue una persona que influyó, influencer, que influyó en los amigos, que influyó en las personas para que escucharan a Cristo, les compartió el mensaje, les hizo una invitación. ¿Usted comparte el Evangelio? ¿Usted difunde el Evangelio? ¿O no lo hace? Se queda callado, ahí lo guarda y no lo comparte. Oigan, ya vamos a llegar
a 1 millón de personas escuchando la palabra. Vamos a llegar a 1 millón de suscriptores. Nos quedan 72.000, 73.000 personas. Vamos a difundir el Evangelio. Hoy vamos a compartirlo. Y si usted es nuevo, suscríbase. Vamos a suscribirnos todos al canal. Ya vamos a llegar a 1 millón de personas que estamos compartiendo la palabra de hoy. ¿Cómo ha sido? Usted conoció, usted lo difundió. A usted le llegó la palabra, usted lo difundió. Usted se suscribió, hizo que se suscribiera a su familia. Eso fue lo que hizo Mateo. Llamó, invitó a la gente, Fueron muchos. ¿Cuántos amigos somos aquí? ¿Cuántos hermanos somos aquí escuchando? 1 millón, casi 1 millón, 927.000, 28.000 personas estamos agregados aquí. De esos 900, muchos los llamados, somos 100.000 que diariamente escuchamos la palabra de Dios. Ya vamos a llegar al 1 millón de suscriptores, pero diariamente son 80, 90, 100.000 personas. Aquí en ese canal. En los otros son más. Oigan, estaban sentados a la mesa Jesús con sus discípulos y los pecadores y toda la gente. Viendo esto, los fariseos le preguntaron a sus discípulos. ¿Ves que también estaban ahí metidos? Ahí estaban metiendo las narices donde no los llamaban los fariseos. Como hay algunos aquí que yo no los invito y aquí están metidos solamente por chismear y ir lleve y trae y andan poniendo quejas y andan... Me tiene sin cuidado. Cuidado, no voy a dormir porque me regañaron o no voy a dormir porque usted anda llevando y trayendo como los fariseos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Meterle piojo a los discípulos. Tratar de afear la imagen de Jesús. Para que los discípulos dejaran de seguirlo, para que los discípulos se escandalizaran, para que los discípulos no lo siguieran. Viendo los fariseos, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué hace eso? Miren a quien usted sigue, a Jesús. Y ahí estaban metidos. ¿Por qué estaban metidos? Porque Jesús los escuchó. Jesús no podía estar, pero ellos sí. Jesús no podía ir, pero ellos sí. Jesús no podía cometer un error, pero ellos sí. ¿Qué querían? Pues estaban celosos. Claro, Mateo, ser amigo de Mateo era un caché. Para la época, ser amigo de Mateo, una persona influyente, conocida, poderosa. Los fariseos que eran ricos. Pero Jesús no podía. Jesús fue a salvar el alma a Mateo. Aquellos fueron por el interés. ¿Por qué? Y así hay gente cizañosa que nos va a meter cosas en la cabeza y decir cosas malas que no son. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Ustedes están acostumbrados a puro sacrificio y no tienen misericordia. Sacrificios, ofrenda, dar. Cuando habla de los sacrificios, habla de lo que ellos hacían en el templo. Hablan de las ofrendas que se hacían, de los regalos, por supuesto. Tenían que buscar personas para que dieran buenos regalos, para que dieran buenas ofrendas, para que dieran buenas apreciaciones, sí. Tenían que buscar personas importantes como Mateo. Y si Jesús lo llamaba, ya lo iban a perder. Y Jesús dijo, vaya y aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes valoran a Mateo porque para ustedes es una persona, un buen donante, una persona que les ayuda, una persona rica. Por eso es que quieren a Mateo y se ponen bravos. Aprendan que Dios quiere misericordia, que se salve el alma y no que se aprovechen solamente del dinero y no le salven el alma. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo que ustedes no hicieron, yo lo vine a hacer y a llamar a los pecadores. Y a eso fue Jesús, a llamar a Zaqueo, que estaba en pecado, que estaba en vicio, y Mateo lo siguió. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.